Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más en nuestro curso de geometría de quinto grado. Hoy día vamos a ver un tema muy importante, las áreas de regiones poligonales. ¿No? Bueno, ¿qué es el área? Área o superficie, ¿no? El otro nombre con el que se conoce es el de superficie. El área o superficie de una figura geométrica plana se refiere a la medida en unidades cuadradas de esa región plana limitada por los lados de dicha figura. Polígonos porque puede ser una figura no regular, ¿no? Pues una figura irregular. En todo caso también se podría hallar, pero por una descomposición, ¿no? Vamos a ver, las unidades son, al ser área, ya son unidades cuadradas. Milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿no? En fin, vamos a ver las principales, ¿no? Vamos a estudiar las principales áreas de regiones poligonales. Veamos el área del triángulo. El área de la región triangular también se denomina el área región, ¿no? Región triangular, área, superficie. Es igual al producto de la base por la altura dividido entre 2. Base por altura entre 2, ¿no? Acá tenemos base, la altura, que es perpendicular, o sea, 90 grados, ¿no? Base por altura, y ese resultado entre 2. Esto también se puede simplificar, ¿no? B es base, H altura, ¿no? H por la palabra en inglés, ¿no? Que significa casualmente altura, ¿no? De ahí viene H, la influencia del inglés, del idioma inglés. Vamos a ver un ejemplito, Vamos a ver un ejemplito. Calcular el área de una región triangular, podrían haberme dicho calcular el área de una superficie triangular, en fin, de 8 centímetros de base y 6 centímetros de altura, ¿no? 8 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Debo fijarme bien en cuál es base, cuál es altura, las unidades que sean iguales, ¿no? Centímetros, centímetros, y ya puedo efectuar, ¿no? Entonces recuerdo yo que la fórmula del área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces el área del triángulo será igual a 8 por 8 centímetros por 6 centímetros sobre 2. 6 por 8, 48, y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados, sobre 2. Bueno, acá faltaría dividir nada más, 48 entre 2, 24. Respuesta, 24 centímetros cuadrados. 24 centímetros cuadrados. Ese es el primer ejemplo que vemos con el área del triángulo. Base por altura sobre 2. Siempre el área de toda superficie va a ser base por altura. ¿Okay? Es el producto de dos dimensiones. Muy bien, sigamos. El área del cuadrado. El área del cuadrado es igual al producto de dos de sus lados. Recordemos que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, ¿no? Entonces los cuatro lados son iguales. Entonces si yo multiplico si quieren ustedes, un lado que vendría a ser la base, y por otro lado que es perpendicular y sería la altura, si se dan cuenta ustedes, esto es base y acá está perpendicular la altura, 90 grados, pero como son iguales la base y la altura, todos los lados son iguales, simplemente se dice lado por lado, ¿no? El producto de dos lados, lo que es lo mismo decir lado al cuadrado, ¿no? Si me dan este lado, por ejemplo, entonces puedo hallar el área. Si me dan el área, tendría que sacar la raíz cuadrada, que ustedes ya saben hacer. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Recordemos en el caso del cuadrado, ¿no? El cuadrado, lados iguales y sus ángulos internos son de 90 grados. Bien, todo se va, todos los conocimientos que hemos adquirido en este año o recordado de años anteriores también, los estamos utilizando. Vamos a ver, calcular el área de un cuadrado de 5 centímetros de lado, ¿no? En este caso no lo han graficado, no es necesario graficarlo. Entonces yo sé la fórmula que el área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces será área del cuadrado igual a 5 centímetros al cuadrado.
5 centímetros, 5 al cuadrado, 5, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Las unidades son muy importantes. Al resolver su tarea, por favor, también, no se olviden de las unidades. Si son unidades cuadradas, ¿no? Superficie. Ya hemos visto eso, o ya les he mencionado eso. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el área del rectángulo. Y cuando hemos estudiado, ¿no?, las figuras, los polígonos, hemos visto, ¿no?, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, ¿no? ¿Recuerdan? Ok. Bien, ahora vamos a ver el rectángulo, ¿no? Primo hermano del cuadrado, ¿no? Todos son de la misma familia. Entonces, ¿qué tenemos acá? La base y la altura. También sus ángulos son rectos, ¿eh? Ángulos rectos, o sea, 90 grados. Y son lados paralelos e iguales 2 a 2. 2 a 2, o sea, si esto mide B, esto mide B. Si esto mide H, este también mide H. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando vimos el perímetro? Ajá, eso es, ¿ves? Seguimos usando nuestros conocimientos que hemos adquirido este año. Entonces vamos a ver, fórmula, base por altura, ¿ves? Siempre producto de dos dimensiones, base por altura. B es base, H es altura. Profesor, altura se escribe sin H, sí, pues por el inglés. A ver, averigua cómo se dice altura en inglés, ¿no? A ver, un ejercicio para ti. Listo, un ejemplito. Calcular el área de un rectángulo de 7 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Muy bien. Recordemos, el área del rectángulo base por altura, ¿no es cierto? Entonces será base 7, porque nos dice 7, y la altura 4. Claro, puedo multiplicarlo al revés porque por la propiedad conmutativa, ¿no? Pero respetemos el orden. 7 por 4, 28, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Teacher, tengo que aprenderme todas las fórmulas. La respuesta es sí. Tienes que aprenderte las fórmulas, ¿no? Ya con la práctica de repente puedes deducir algunas, ¿no? Pero tienes que practicar. Mientras más practiques, lo memorices y luego lo aplicas en el ejercicio o el problema que te planteen. Buena pregunta. Sigamos hacia adelante. Acá está el famoso paralelogramo o romboide, ¿recuerdan? La mayoría le llama paralelogramo, ¿no? Paralelogramo, pero su otro nombre es romboide también, ¿no? El romboide, ¿no? También es un rectángulo que está medio inclinado, ¿no? Medio inclinado. El lado B, esto también vale B, ¿no? La medida, si esto es A, esto vale A. Pero estos lados no son alturas, pues, ¿ve? La altura parte de un vértice y forma un ángulo recto con la base, ¿no? Como en el triángulo, ¿no? A ver, miren el triángulo. Acá está, ¿ve? Base por la altura, ¿ve? La altura hacia un vértice. Igual aquí tenemos en el rombo, tenemos aquí, ¿no?, la base por la altura, ¿ve? Desde el vértice. ¿Ve? Y esto nos dará el área, ¿no? ¿Cuál es el área? Base por altura, ¿no? B base, H altura. Veamos. Me podían decir hallar el área, ¿no?, o hallar la región poligonal, ¿no?, de un paralelogramo de 10 centímetros de base y 6 centímetros de altura, ¿no? Entonces quiere decir que acá sería 10 y 6 sería la altura. Entonces tendríamos área del paralelogramo o romboide, base por altura, de eso sí sé, base por altura. 10 centímetros por 6 centímetros, 10 por 6, 60, centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. No te olvides, las unidades, muy importante que los coloques, son centímetros cuadrados. Cuando era perímetro, si era centímetros, son centímetros lineales, metros lineales, o sea, no, el exponente es 1 en realidad, que no se coloca. Pero en este caso, ya hablar de áreas, es muy importante las unidades, muy importante. Más adelante, en sexto, tienes problemas de simplificación, ¿no? Con simplificación, etc. Secundaria, también. Veamos ahora el rombo, ¿no? El rombo. Acá está el rombo, muy conocido, ¿no? El rombo. El rombo sí, pues es casi como un cuadrado que lo han aplastado un poquito, ¿no? Eso me dijo un alumno una vez. El cuadrado lo han aplastado, teacher, y ha formado un rombo. Bueno,
Un poco de razón, ¿no? Bueno, en todo caso, los lados son iguales, ¿ves? ¿Recuerdas? Recuerdas que los lados son iguales. Y al estar aplastado un poquito, recordando este alumno, se va a generar una diagonal mayor y una diagonal menor. En el cuadrado, ¿cómo son las diagonales? Iguales, pero en el rombo, ¿no? Son diferentes. Habrá una diagonal mayor, una diagonal menor. Como eran las cometas de antes que volaban, ¿no? Los chicos, todos sus abuelos hacían cometas, que iban a comprar su cometa, no, hacían su cometa con su pabilo, había una caña, sacuara creo que se llamaba. Las librerías vendían todo eso para hacer las cometas. Veamos, ¿cuál es la fórmula para el área, ¿no? Para hallar la superficie de un rombo? Producto de diagonales sobre 2. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, ¿no? Y listo, ¿no? Claro que me pueden de repente, ¿no?, dar el área y me piden una diagonal, me dan la otra. Bueno, eso sería ya despejando. Veamos acá un ejemplito. Calcula el área del rombo si BD 6 centímetros y AC 4 centímetros, ¿no? Entonces se refiere a las diagonales, ¿no? Se refiere a las diagonales. Entonces tenemos que BD es la diagonal mayor y AC es la diagonal menor. Y listo, ¿no? Hallamos la solución. Aplicamos la fórmula, ¿no? El área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y aquí tenemos, ¿no?, la aplicación, ¿no? El área del rombo, ¿no? La superficie del rombo es igual a 6 por 4 sobre 2. 24 medios igual a 12 centímetros cuadrados, ¿no? No se olviden que esta nos habían dado en centímetros. Entonces será centímetros cuadrados. El área del trapecio, también otra figura que hemos estudiado el trapecio rectangular, el trapecio isósceles, ¿no? Que supongo ustedes recuerdan muy bien. En el trapecio se notan pues dos bases, ¿no? Esas bases son paralelas. Ahí habrá también una base mayor y una base menor, ¿no? Gráficamente ahí lo tenemos. Pero ahora base por altura, pero ¿cómo base por altura, teacher? ¿Cuál base? ¿La mayor? ¿La base menor? En realidad vamos a hacer un promedio de las bases, ¿no? O sea, base más base sobre 2, base mayor más base menor sobre 2, y eso lo multiplicamos por la altura, ¿no? Aquí tenemos la fórmula, base mayor más base menor, ¿no?, por la altura entre 2, ¿no? Y esto de aquí, esto sería el promedio de las bases en realidad, multiplicado por la altura. Entonces, aquí está, ¿no?, base mayor, base menor y altura, ¿no? La altura perpendicular que parte de un vértice, ¿no?, de un vértice. O a veces la altura puede estar fuera, ¿no? Pero eso ya se explicará más adelante con más ejercicios. Bien, veamos. Acá yo tengo un ejemplo. Dice, hallar el área de un trapecio cuya base mayor mide 12 centímetros, la base menor 8 centímetros y tiene una altura de 6 centímetros. ¿No? Muy bien, aplicamos entonces el área del trapecio, será igual a base mayor más base menor sobre 2, ¿no? Promedio de las bases es lo mismo que escribirlo de este modo. Es lo mismo, multiplicado por la altura. Entonces aquí tendríamos 12 más 8 sobre 2, 12 más 8, 20, ¿no? ¿no?, sobre 2. Y por 6, ¿no? 6 es la altura, por 6 también acá. Finalmente tendríamos 20 entre 2, 10, y 10 por 6, 60. ¿60 qué? Centímetros cuadrados, ¿no? Es una área, 60 centímetros cuadrados. No vayan a olvidarlo. Bueno, y con todo cariño, yo sé que ustedes están pidiendo su práctica domiciliaria. Ahí está. A ver, gráficamente, calcular el área del triángulo, base por altura, ahí está, sobre 2. El área del cuadrado, 14. Teacher, y el otro lado, son iguales, no te olvides que son iguales, no necesitas más datos, ¿no? Suficiente para hallar el área. Y acá tienes el área de un paralelogramo, base por altura. Ok, chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Goodbye.